Buenos días o buenas tardes, depende de dónde estén ustedes. Vamos a continuar con nuestras sesiones de bioelectrónica. Ahora vamos a hablar de las bombas de infusión. Vamos a hacer una pequeña historia, a reseñar una pequeña historia de cómo fue evolucionando la infusión intravenosa. Y comenzamos. Los primeros pasos en la infusión intravenosa se remontan al siglo XVII y se deben a la curiosidad y el afán de experimentación. Curiosamente, no fueron médicos de la época, muy aficionados a las sangrías como solución de casi todos los males, sino varios de los fundadores de la Royal Society londinense, los que comenzaron a experimentar con esta técnica en animales. Concretamente fue el célebre arquitecto Christopher Wren, quien en 1656 inyectó vino y cerveza en las venas de un perro para observar los resultados, utilizando una vejiga de cerdo como recipiente y una pluma de ganso como aguja. Experimentos continuados por sus compañeros de la Royal Society Robert Boyle y Robert Hooke. Sin embargo, fueron médicos alemanes como Johann Daniel Mayer que describió el método en humanos en su Chirurgia Infusoria en 1664, de la cual aquí vemos la portada de su publicación, ¿verdad? Y su contemporáneo Johann Sigismund Helmholtz, quienes demostraron su eficacia en humanos, lo que hizo que la técnica tuviera gran difusión entre los médicos de la época. Y que claro, con muchos tropiezos por las infecciones que se provocaban, ¿verdad? Que desorientaban a todos acerca de si funcionaban o no funcionaban sus técnicas, si fue debido a eso porque no tenían conocimiento de los microorganismos, virus, etcétera. Entonces iban a tientas en sus investigaciones. El médico húngaro Ignaz Semmelweis se adelantó a su tiempo con sus teorías, que formuló cuando se desconocía la existencia de gérmenes y bacterias. Él decía, para que ocurra fiebre puerperal, esto es, proceso infeccioso grave que afecta a todo el organismo y que desencadena una respuesta inflamatoria general, es decir, un choque séptico, es condición ineludible la introducción de materia cadavérica en el torrente sanguíneo. Entonces, él ya pensaba, Ignaz Semmelweis, él ya pensaba que había algo que entraba en acción en estas operaciones. Su solución fue obligar a los médicos a lavarse las manos durante 5 minutos con cloruro de calcio antes de entrar en los paritorios. Los resultados no tardaron en llegar. Si a principios de 1847 la tasa de mortalidad era del 18%, pocas semanas después cayó debajo del 3%, un descenso dramático. Pese al éxito, muchos de los médicos más influyentes de Viena se burlaron de sus ideas. Consideraron que la bajada en las estadísticas de mortandad era una simple fluctuación estadística y presionaron para que no le renovaran su contrato en la institución. Es más, lucharon para correrlo. Sufrió mucho este médico Semmelweis, que más bien debiera de levantársele un monumento. Por otro lado, el médico Joseph Lister había
de Londres, había crecido en un ambiente en el que la vida de los organismos más pequeños estaba muy presente, pues su padre, además de ser un próspero mercader de vino, dedicaba su tiempo libre a la investigación y había inventado la lente acromática, que transformó al microscopio de ser un juguete científico a una herramienta de descubrimiento. Desde hacía años había notado una marcada diferencia en el resultado entre fracturas simples, donde la piel quedaba intacta sin heridas, y fracturas compuestas, en las que la superficie de la piel se rompía y a menudo terminaba en gangrena hospitalaria y amputación. Estos son los dos personajes principales que no se les ha dado un amplio reconocimiento como debieran: Isaac Semmelweis y Joseph Lister. Un día, el doctor Lister, charlando con un colega, el profesor Thomas Anderson, le mencionó que en Francia el famoso químico Louis Pasteur había demostrado que si fluidos susceptibles a la fermentación y la putrefacción se mantenían libres de contacto con el aire, se mantenían frescos. Más relevante aún, el biólogo francés había revelado que la leche se agriaba y el jugo de uva se fermentaba debido al crecimiento y la acción de diminutas partículas vivas, que vaya, eran los microbios, que podrían transportarse en el aire. Al doctor Lister se le ocurrió de inmediato probar si interponiendo un escudo antiséptico entre una herida, como las que quedaban tras una operación, y el entorno, se podían prevenir las complicaciones sépticas. Recuerden, las complicaciones sépticas, un choque séptico es semejante a un choque anafiláctico. Vaya, es una inflamación generalizada en el cuerpo, de modo que muchos órganos del cuerpo se inflaman y el cuerpo empieza a decaer y puede llevar a la muerte. Vemos aquí una imagen donde Pasteur aportaría la teoría para lo que el doctor Lister puso en práctica. Aquí se ve al doctor Lister subiendo los escalones, se apresura a saludar al gran químico Pasteur en las celebraciones por el 70 cumpleaños de Pasteur en la Sorbona de París en 1892. Ambos eran venerados por sus compañeros y el público por el trabajo que hicieron para reducir las enfermedades e infecciones. Trágicamente, el día después de que Lister probó con éxito el tratamiento antiséptico en un niño de Glasgow, en Londres, Semmelweis murió, precisamente de una infección quirúrgica en Budapest, Hungría. El doctor Lister no supo del trabajo de Semmelweis hasta 1883. Cuando se enteró de los detalles, lo declaró su precursor. Para ese entonces, la esterilización de instrumentos y el lavado de manos se practicaban ampliamente, a pesar de la resistencia inicial de muchos eminentes cirujanos. A fines de esa década, los métodos antisépticos de Lister llevaron una cirugía séptica y a la introducción de instrumentos estériles en quirófanos. En 1898, el uso de guantes de goma y el lavado de manos del cirujano eran de rigor. De modo que esto fue un gran salto en la evolución tecnológica de la humanidad. Y no se les ha dado un reconocimiento como debe de ser. Sin embargo, antes de estos casos del doctor Lister y Semmelweis, el desconocimiento de la causa de muchas enfermedades infecciosas
y la ausencia de la noción actual de la asepsia hacía que la técnica fuera rudimentaria de la infusión intravenosa y creara problemas de infecciones que causaban una elevada mortalidad entre los pacientes. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando el médico Alexander Wood fue pionero en utilizar una aguja hipodérmica para la administración de drogas intravenosas, siendo el médico francés Charles Gabriel Pravas quien diseñó una jeringa, la primera jeringa precursora de las actuales, popularizando así esta técnica. Ya en los años 30 y 40 del siglo XX, comenzó a utilizarse la vía intravenosa en la inducción anestésica con la introducción del tiopental. Es un agente anestésico. Durante la Segunda Guerra Mundial, la infusión intravenosa experimentó un importante desarrollo, siendo habitual la infusión de una mezcla de glucosa y aminoácidos en los heridos de guerra, técnica que presentaba dificultades debido al pequeño calibre de las venas periféricas. Esto llevó a que en 1945 fuera canalizada la primera vía central y en 1952 se describió la técnica de venoclisis en vasos de gran calibre, lo que permitía la infusión de fármacos vesicantes. Estos son fármacos que por su composición química causan lesiones en los vasos sanguíneos por los que circulan cuando se realiza una infusión intravenosa. Y bueno, así evitando daños en las células endoteliales situadas en la capa interna de la vena. Vean aquí, esta es la administración de suero, fármacos, de alguna droga y la eliminación que tienen. Se puede administrar vía oral, por el estómago, intestinos, la acción de metabolización por el hígado y su eliminación, que sería a través de las heces. También puede ser en lo que estamos hablando, en la administración intravenosa, que es directamente en la sangre, y que bueno, su eliminación es a través del riñón por la orina, ¿verdad? También tenemos la administración subcutánea, que va posteriormente a la sangre, la intramuscular, que también va a la sangre finalmente, la transdérmica, que es como los parches que se utilizan, que finalmente va a dar a la sangre. Y vean, su eliminación es a través del sudor, ¿verdad? A través de las glándulas sudoríparas. Y también la administración por la inhalación, ¿verdad? Que va a los pulmones. También hay un intercambio con la sangre y su eliminación a través del aire exhalado. Recuerden, ya en las sesiones anteriores vimos la farmacocinética, de modo que se administra un fármaco y cómo repercute entre los compartimentos intracelular, intercelular y el sanguíneo y su eliminación. Vean aquí tenemos la concentración de un fármaco según donde se administre. Por ejemplo, si es intravenoso, su concentración sube inmediatamente por la inyección en el compartimento intercelular y se va difundiendo a los demás compartimentos de esta forma, ¿verdad? Que también podemos hacer la administración vía intramuscular, subcutánea, oral, aquí con tiempos más largos. En esta otra gráfica sería del intravenoso a una administración oral por cápsulas o bien comprimidos. Esto es la farmacocinética. La venoclisis
es una práctica que consiste en introducir al organismo una sustancia terapéutica mediante una vena a través de un catéter. Los hay de tres tipos: los angiocatéteres, la palomilla o mariposa y los intracatéteres. Los angiocatéteres se caracterizan porque tienen una aguja rodeada por el catéter, que es de material plástico. La aguja se extrae al introducirlos y dentro de la vena solo queda el catéter de plástico. Mucha gente puede pensar que tienen una aguja dentro, pero no es así. Los más comunes son los de tipo Avocat. Los catéteres de mariposa se utilizan para canalizar vasos de pequeño calibre, generalmente en pediatría. Vean, aquí tenemos una imagen de los angiocatéteres. Vienen empacados de esta forma y vienen con sus calibres del catéter según la vena y el paciente, ¿verdad? Aquí tenemos un dibujo esquemático sacado de esta página. Procuro poner la fuente de los dibujos de donde lo saqué. De modo que vean, aquí esta es la funda protectora. Al quitar esta funda protectora, nos queda así. Y vean ustedes acá, esto es el catéter de plástico. Y esta es la aguja hipodérmica. De modo que se clava y después se saca la aguja, como aquí. Aquí ya van sacando la aguja. Aquí hay una lengüeta de apoyo para poder sacar la aguja y se queda insertado el catéter de plástico. Esta es la imagen de un catéter tipo mariposa. Vean, aquí está, pues son dos aletas con la idea de poder sujetarla y maniobrar bien, ¿verdad? Aquí está la tapa de la aguja y el catéter y el tubo flexible, que ya puede ir a alguna bolsa de suero o algo así. Los intracatéteres, que se caracterizan porque el catéter está situado dentro de la aguja, a la inversa que los angiocatéteres, son habitualmente catéteres centrales de inserción periférica, como los de tipo Drum, que desde la vena basílica del brazo van hasta la vena cava en el corazón. Se usa para la administración de sustancias irritantes. La venoclisis o infusión intravenosa se lleva a cabo especialmente en algunas venas que garantizan la ausencia de inconvenientes, como por ejemplo las del antebrazo. Las sustancias suministradas pueden ser medicamentos, sueros, sangre, etc. El procedimiento se suele practicar una sola vez para mantener el acceso al torrente sanguíneo de forma continua. La venopunción es la extracción de sangre de una vena. Esto se le llama venopunción, no es venoclisis. Generalmente tomada por un profesional. También se conoce con el nombre de punción venosa. La flebotomía, por otro lado, es la incisión de una vena con bisturí o tijeras, como por ejemplo en procedimientos de hemodiálisis. Vean, aquí tenemos una imagen de las principales venas que se utilizan para la punción. Aquí tenemos la vena media, la cefálica accesoria, la cefálica, también la cefálica, pero ya a la altura de la muñeca. La infusión intravenosa, hasta la llegada de las primeras bombas electromecánicas de infusión a finales de los años 60,
se realizaba por gravedad. Son los clásicos goteros, en los que el control del flujo de infusión es altamente impreciso y que, no obstante, aún se siguen utilizando en los casos en los que no es factible o no se considera necesario usar una bomba de infusión. Hay algo habitual y es algo habitual al día de hoy. Vean, esto es la bolsa de suero colgada a una altura superior a la del paciente para que con la ayuda de la gravedad fluya el suero. Aquí tenemos el gotero. Este es el control del gotero y la manguera que ya va al paciente. La enfermera o enfermero, antes de la aparición de las bombas de infusión, destinaban gran parte de su tiempo a la vigilancia del flujo de estos fluidos, tratando de obtener precisión en la infusión, no logrando esa precisión debido a múltiples factores. Entre los más comunes que podemos mencionar son movimiento del paciente, la postura del brazo del paciente, una fijación inadecuada del catéter, acomodamientos del catéter o tubos de los transportadores del equipo, entre otros, dando como resultado un retraso o bien una aceleración en la administración del suero o medicamento, aplazando la recuperación o peor aún, dando lugar a complicaciones y con ello prolongando el periodo de estancia hospitalaria del paciente. Vean, aquí tenemos un gotero, aquí está el contenedor, la canasta, el recipiente con la solución. Aquí suelen tener un capuchón metálico o plástico y en el centro un tapón de caucho. Aquí la idea es de que sea de caucho para poder insertar el punzón de la manguera de venoclisis, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el gotero, aquí se ven las gotas y cómo fluye esto hacia el paciente. Permítanme un segundo. Ok. Y este es el equipo de infusión continua por gravedad. La unidad de velocidad se expresa en GTT por minuto. Y se tiene macrogotas, donde si usamos macrogotas, 20 gotas son 1 mililitro. También hay microgotas, de modo que 60 microgotas son 1 mililitro. GTT viene de gutatim, que quiere decir gota a gota, y de guto, gotear. En estos dispositivos, el flujo de infusión no se ajusta en milímetros por hora, sino en gotas por minuto. A través de una sencilla ecuación es posible calcular el volumen de fármaco infundido durante un determinado periodo de tiempo, así como el flujo de infusión, con un margen de precisión pues aceptable. Por ejemplo, se desea administrar por vía intravenosa un medicamento con suero a un paciente con un gotero de 20 GTT por mililitro a una razón de 90 mililitros por hora. Aquí hay que calcular el flujo en GTT por minuto. Esto es, el médico suele indicar a la enfermera o enfermero que hay que administrarle al paciente, por ejemplo, 90 mililitros por hora de cierto fármaco. El enfermero o enfermera debe de hacer el cálculo para saber cuántas gotas por minuto debe administrarse al paciente. Y claro, ustedes como van a desenvolverse en el giro biomédico, también deben de saber esto.
Eventualmente pueden trabajar en un hospital o en una empresa del giro biomédico donde tengan que revisar, calibrar o componer una bomba de infusión. Entonces deben de saber hacer estos cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas macrogotas por minuto se necesitan para administrar 90 mililitros por hora? Bien, vean, son 90 mililitros por hora, lo que desea el médico. Vamos a utilizar esta conversión. Ustedes saben, una hora es igual a 60 minutos, de modo que esto vale 1. Esto es igual a 1. Y mi gotero es de 20 GTT por mililitro. Entonces, haciendo las operaciones, vemos que me queda así. Y haciendo el cálculo matemático, vemos que nos da 30 GTT por minuto. Es decir, que 30 macrogotas por minuto. Y es lo que debe graduar la enfermera en el gotero del paciente para que sea 90 mililitros por hora. Es decir, la fórmula es sencilla, es esta. Y recuerden, aquí pueden ser centímetros cúbicos o mililitros. Y recuerden que un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Permítanme un segundo. Ok. En la actualidad, a prácticamente todos los pacientes ingresados en un hospital se les coloca un catéter en una vena periférica, generalmente en el brazo o el dorso de la mano, como parte de la rutina de ingreso. Esto permite mantener un nivel de hidratación adecuado mediante la infusión continua de suero, además de disponer de una vía rápida y segura para la administración intravenosa de medicamentos cuando sea necesario. Entonces, casi es de cajón que al ingresar una persona con una enfermedad grave, inmediatamente le ponen un suero y se lo dejan puesto, porque así ya tienen un acceso rápido y seguro para introducir algún fármaco que indique el médico. Las bombas de infusión supusieron una revolución en el control de las dosis de medicación y la precisión en su administración, que a partir de ese momento ganaron en fiabilidad y eficacia. Miren, aquí tenemos una bomba de infusión. Vean, aquí tenemos alarmas, detectores de aire ultrasónico, una bomba peristáltica removible, un seguro de la manguera del sistema, ajustes de presión, ajustes del bolo. Aquí tenemos nuestro teclado para ingresar las dosis, etcétera, los volúmenes de infusión, las tasas de flujo, caída, de presión, etcétera. Y claro, estos dispositivos pues ya se conectan en forma inalámbrica pues a una central en el hospital y transfieren datos, ¿verdad? Hoy las bombas de infusión han evolucionado hasta convertirse en dispositivos de alta tecnología, totalmente programables y capaces de adaptarse a las necesidades de cualquier área hospitalaria. Estas bombas disponen de extensas bibliotecas de fármacos programadas de acuerdo a los protocolos de cada servicio. Incorporan los modelos farmacocinéticos que ustedes ya empezaron a ver, de infusión en el modo TCI, Target Control Infusion, y son capaces de comunicarse entre sí de forma inalámbrica.
así como de proporcionar conectividad con sistemas PDMS, es decir, Patient Data Management Systems, del hospital para ser monitorizadas a distancia. Permiten al paciente solicitar bolos de analgésicos, PSA, esto es analgesia controlada por el paciente, que vamos a ver en la siguiente presentación, e incorporan los últimos avances en materia de visibilidad, facilidad de manejo y sistemas de prevención de errores de medicación. Asimismo, gracias a la introducción de las bombas de infusión, la problemática de administración de soluciones parenterales, enterales y transfusiones sanguíneas ha disminuido. El término enteral hace referencia a la vía de administración mediante el aparato digestivo vía oral, con píldoras, comprimidos o jarabes, y vía rectal, con supositorios y enemas. Los pacientes pueden recibir nutrición artificial de 3 maneras: alimentación enteral, a través de una sonda colocada en el estómago, entra por la boca hasta el estómago o el intestino delgado. También alimentación parenteral, a través de una sonda insertada en una vena, mediante la cual los nutrientes del suero ingresan a la sangre directamente o mediante una combinación de ambas, ¿verdad? De enteral y parenteral. De las aplicaciones de las bombas de infusión. Es aplicable en adultos, en el área pediátrica y neonatal, y se utiliza para medicamentos cardiovasculares intravenosos, quimioterapias, transfusiones sanguíneas, soluciones de mayor viscosidad, de microinfusión, para administración de anestesia epidural, regional, como lo vemos aquí, que en ocasiones hay que poner anestesia en cantidades muy precisas, como lo vemos aquí, y estas bombas son excelentes para esto, para infusión arterial y para administrar antibióticos. El volumen total a ser infundido. Las bombas de infusión permiten al usuario seleccionar el volumen a ser infundido, BTBI. Esto es Volume to be Infused. Si este límite es alcanzado antes de que la fuente de líquido termine, la mayoría de las bombas acciona una alarma y continúan infundiendo líquido a una forma de infusión mínima conocida por sus siglas en inglés como KVO. Estas iniciales son de Keep Vein Open, es decir, mantener la luz de la vena abierta, que no se hagan trombos ni se tapone, ¿verdad? Con la finalidad de evitar que se obstruya, ¿verdad? Como decimos, por trombos, o que la cánula también se obstruya en el paciente. De las alarmas. Tienen muchos tipos de alarmas. Entre las principales tenemos alarma de goteo. Se acciona en caso de que la cámara de goteo registre aumento o disminución en el caudal programado, o bien ha sido introducida una velocidad del medicamento durante la programación que puede resultar en un perfil de entrega demasiado bajo o demasiado alto para ese medicamento. Recuerden, estos sistemas ya tienen el perfil farmacocinético de muchos medicamentos, no de todos, pero de muchos, y pueden hacer comparaciones y dar sugerencias al usuario. También hay alarmas de aire. En algunos sistemas, llamada también alarma por vacío. El sensor puede encontrarse dentro o fuera del sistema. Registra la presencia de aire en el tubo de infusión.
pudiendo ser que la entrega del tamaño del contenedor de la bomba está completa o la bomba ha detectado burbujas de aire en la línea. También alarma de batería. En los sistemas de infusión, que cuentan con una fuente de poder propia, recargable, al conectarse a la fuente de poder, la alarma se acciona cuando la reserva de energía de la pila se encuentra próxima a un nivel crítico de funcionamiento, posterior al cual los dispositivos de la bomba ya empiezan a presentar inexactitudes o bien ya no serían funcionales. Otra alarma sería de stand-by o de espera, también llamada alarma recordatoria. Funciona con un dispositivo de tiempo que acciona una alarma audible al suspenderse temporalmente la infusión. También alarma de volumen, utilizada en la mayoría de las bombas de infusión por medio de dispositivos audibles y o visibles. Se acciona al completarse la infusión del volumen seleccionado por el usuario y se inicia la infusión QVO, ¿verdad? Alarma por sobreuso de vaciado de aire líquido. En las bombas de infusión múltiple, este dispositivo se acciona cuando se ha sobrepasado el límite especificado de purga del sistema. Por último, la alarma por oclusión. El sistema detecta una oclusión entre la bomba y el paciente. Las condiciones de alarma son detectadas por transductores ultrasónicos o de presión y sensores ópticos. En algunas bombas hay un sensor colocado al dispositivo de goteo. Muchos dispositivos de infusión contienen programas de autodiagnóstico para facilitar el inicio de una infusión y para alertar al usuario de problemas existentes o impedimentos. El microcontrolador de algunas unidades contiene mensajes que alertan de problemas en los componentes o circuitos internos. Mientras este tipo de tecnología ha incrementado la autovigilancia y las capacidades de monitoreo de infusión de los dispositivos, los mecanismos de bombeo continúan siendo los mismos. Veamos las ventajas del uso de este tipo de bombas. Permiten una mayor exactitud en el ritmo de goteo que los sistemas de gravedad a través de una pinza reguladora de flujo. Ahorran tiempo al personal de enfermería, ya que con el uso de las bombas no es necesario estar regulando el flujo del goteo. Permiten que se administren todo tipo de soluciones, sangre y sus derivados, fármacos e infusiones parenterales y enterales, adaptables a las necesidades del paciente. Algunas de ellas son también portátiles. Los tipos de bombas de infusión. Dentro de la diversificación de las bombas, la mayoría de los modelos funcionan con corriente eléctrica y baterías. Los equipos de infusión son equipos utilizados para una liberación exacta del elemento a infundir durante un largo periodo de tiempo. Entre estos equipos están los controladores de infusión. También las bombas de infusión tal cual como hemos estado hablando de propósito general. También las bombas multicanales, las bombas de microinfusión, las bombas para el control de analgésico del paciente, las PCA, las bombas de jeringa y las bombas de nutrición enteral. Vean, aquí en esta imagen tenemos un controlador de infusión. Este es el controlador de infusión. Este sistema no inyecta a presión el suero al paciente, sino que regula el flujo que va al paciente, lo regula con la ayuda de la gravedad.
de modo que trabaja muy semejante al gotero convencional, al gotero con los tubos que van al paciente, pero aquí ya este sistema va a controlar que ese flujo sea el adecuado que el médico indicó. Vean, aquí en la parte del gotero tiene un sensor de gotas para que el sistema ejerza el control adecuado. Vean, aquí tenemos unas imágenes de estos tipos de controladores. Recuerden, esta no es una bomba de infusión, esto es un controlador de infusión. Las bombas de infusión de propósito general. Estas bombas y los controladores que vimos en la diapositiva anterior son usados para las mismas aplicaciones y tienen características de alarmas similares, pero las bombas de infusión dan la infusión bajo presión, mientras que los controladores solo regulan la infusión por gravedad. Esa es la gran diferencia. Vean, aquí tengo una bomba de infusión peristáltica, de modo que este sí ejerce una presión sobre el fluido que va al paciente. Aquí tenemos la imagen de una bomba de este tipo. Vean, aquí se ve la bomba peristáltica, que es esta de acá. Recuerden, en bioinstrumentación ya habíamos platicado acerca de las bombas peristálticas. Y vean este dispositivo y aquí su botonera para programar el flujo de sustancia que se le vaya a inyectar al paciente, ¿verdad? Vean, aquí tengo unas bombas de infusión multicanal. Son estas de aquí que pueden hacer fluir 2 o más fluidos por diferentes acometidas, por diferentes mangueras, a 1 o más pacientes. ¿De acuerdo? Y vean este tipo de sistema de bomba peristáltica lineal. Aquí ya no son rodillos que van girando sobre la manguera, sino que son, vamos a decir, lengüetas que suben y bajan alternadamente para hacer que el bolo a suministrar tenga la medida precisa, ¿verdad? Tenemos las bombas de infusión volumétrica. Estas suministran soluciones a través de vías epidurales. Estos son los espacios que quedan entre la duramadre, de las meninges, que envuelven al sistema nervioso y la pared ósea del cráneo o del raquis. O bien intravenosas para propósitos diagnósticos o terapéuticos. Cuando se requiere mayor flujo que el permitido por la gravedad o con mayor exactitud. Son utilizadas en hospitales y cuidado alternativo, esto es casas, asilos, consultorios, etc. Su principio de operación es una bomba peristáltica manejada por un microcontrolador que impulsa la solución a través de la tubería de silicón o PVC, desde la fuente de la solución hasta el paciente. El microcontrolador controla el flujo de la solución y el volumen a suministrarse. Aquí vemos la imagen de una bomba de este tipo, una bomba volumétrica, esta es marca Baxter. Aquí tenemos otra bomba de infusión volumétrica, Lutic Industries. Aquí hay otra, esta es ambulatoria, es de infusión continua volumétrica, de un canal, marca Smith Medical.
También, por otro lado, tenemos las bombas tipo jeringa. Las bombas de jeringa son usadas para infundir pequeños volúmenes a velocidades inferiores de 100 mililitros por hora, por presión del émbolo de una jeringa convencional instalada en la bomba. Es decir, hay una jeringa convencional instalada en la bomba y el sistema va oprimiendo el émbolo de la jeringa para que libere la cantidad precisa de medicamento que se desea administrar al paciente. Su principio de operación es un mecanismo actuador manejado por un microcontrolador que impulsa la solución contenida a través de una tubería hacia el paciente. El microcontrolador controla el flujo de la solución con una gran exactitud. Y ahorita estoy recordando, hace unos 3 o 4 años, unos compañeros de ustedes hicieron un sistema medidor de glucosa en sangre portátil que se comunicaba al teléfono celular del mismo paciente y le daba la lectura de su glucosa en sangre, con la capacidad de administrar pequeñas cantidades del medicamento, y ellos diseñaron un sistema de este tipo y les quedó muy bien, de modo que utilizaron unas jeringas convencionales, diseñaron el sistema así como lo planteamos aquí y les funcionó muy bien, porque son cantidades de administración diminutas, deben de tener una precisión muy alta. Vean, aquí tenemos un sistema comercial. Vean, aquí está la jeringa. Aquí otro sistema. Y bueno, eso es todo de este tema. Vamos a continuar en la siguiente sesión con las bombas PCA de administración de anestésicos bajo demanda, ¿de acuerdo? Y bueno, pues les agradezco mucho su atención y los espero en la siguiente sesión. Muchas gracias.